distintos medios, para que pueda reclamar la carga en destino y el restante lo conserva el transportador. Las copias no negociables se utilizan ante las distintas autoridades de comercio, aduana, los bancos, etc. Diligenciamiento y expedición. 1. El documento lo diligencia y expide el agente marítimo que representa al transportador en el puerto o país de origen de la carga, con base en la información que le suministra el exportador / embarcador, en la carta de instrucciones mediante la cual hace la reserva de cupo o de servicio. Ok, entonces, vamos adentrándonos un poquito más a esta parte de la importancia del conocimiento de embarque, ¿sí? Este documento es un documento oficial, el cual lo va a generar la línea naviera o su representante en puerto. En este caso sería el agente marítimo. El agente marítimo representa los intereses de la línea naviera, ¿sí? Una línea naviera es una empresa que tiene la propiedad de uno o de varias embarcaciones y que va a necesitar un representante del lugar en donde va a llegar la mercancía que pueda realizar gestiones a favor de la línea naviera y que le permita garantizar que los documentos sean los fidedignos y los responsables. Entonces, de esta manera podemos tener que el agente marítimo pues se va a encargar de realizar este documento y lo va a manejar en documentos de 3 originales. Estos documentos son los que tienen realmente el valor, los que garantizan la propiedad del producto, los que indican, los que de alguna manera garantizan el pago del flete marítimo y le garantizan al importador que con ese documento pueda retirar el producto o el contenedor del puerto de llegada, ¿sí? Por otro lado, también se emiten copias no negociables, ¿sí? Esas copias no tienen validez y son únicamente copias informativas para los distintos actores que intervienen en este sistema, ¿sí? Únicamente los que intervienen en la propiedad del documento con valor real son el importador, el exportador y el transportista. Por eso, los 3 originales de igual valor. La práctica es usual que el agente marítimo delegue en el embarcador o su representante el diligenciamiento del documento, costumbre que debe ser evaluada en función de la responsabilidad que implica cualquier error u omisión en la información que se consigue. Tipos de conocimiento de embarque. Los conocimientos de embarque se pueden clasificar de acuerdo con los siguientes criterios. 1. Según recorrido. Directo. Se utiliza el documento usual y la mercancía es transportada por una sola empresa en el mismo buque desde el puerto de origen hasta el de destino. Único o corrido. Trouble of Red en este tipo de conocimiento ampara el transporte anterior o posterior a los puertos de embarque o desembarque aplicando una tarifa única por toda la travesía. Transbordo. Generalmente se emiten cuando no hay servicio directo entre 2 puertos. En este caso, el transportador es responsable y costea el transbordo de la carga en los puertos intermedios. Ok, bien, entonces, podemos observar que hay diferentes tipos de conocimiento de embarque por la actividad que de alguna manera realiza. En este sentido, el más común que con el que nos vamos a involucrar es el conocimiento de embarque único que va de puerto a puerto. Sin embargo, también puede ser que en ocasiones la mercancía o el contenedor va a llegar a un puerto distinto debido a que la línea o la ruta no puede llegar al puerto destino. Entonces tiene que hacer un transbordo para que otras líneas que van a los distintos puertos y en este caso al puerto destino puedan tomar el contenedor o la mercancía y poderlo llevar. En este sentido, se harían conocimientos de embarque de transbordo.
¿sí? Indicando que va a llegar a un determinado puerto y posteriormente la salida del puerto de transbordo hacia el puerto final. Interesante es observar que de esta manera nosotros podemos garantizar la seguridad y la validez de nuestro producto o de nuestra mercancía avalada por los movimientos que de alguna manera se tengan programados. Si eso es, evitamos robos, evitamos malos entendidos, etcétera. Bien definidos los conocimientos de embarque para conocer si llega a un solo puerto, llega a varios puertos o el documento mismo va a garantizar los diferentes embarques de un mismo producto en diferentes barcos con un solo conocimiento que ampara toda la mercancía. ¿Ok? Entonces, de esa manera, observamos que el conocimiento de embarque tiene su determinada validez conforme al recorrido. Bordo de la carga en los puertos intermedios. 2. Según las reservas que contenga. Limpio a bordo. En este caso, el conocimiento no contiene ninguna cláusula restrictiva o reserva relativa al estado de la carga. Importante, esta es una condición fundamental para efectos de proceder normalmente al pago de la carta de crédito. Sucio a bordo o con cláusula de reserva, se expide cuando el capitán o su representante detengan su responsabilidad sobre la carga embarcada por apariencia externa deficiente. Ok, entonces, en este sentido, también debemos de entender que el conocimiento de embarque va a contener información indicándonos si la mercancía que se va a trasladar se recibió en condiciones adecuadas, es decir, el embalaje en buenas condiciones, sin aparente daño. Obviamente, como tiene el embalaje, no se puede ver la mercancía por dentro, pero si nosotros podemos observar que el embalaje se encuentra dañado, mojado, roto, con contaminación, bueno, pues ya la mercancía ya no tiene el mismo, vamos a decirlo así, ya no tiene el mismo valor por cuanto está contaminado o está, pues de alguna manera dañado el embalaje, y lo manejaríamos dentro del conocimiento de embarque como sucio a bordo. Entonces, recapitulando, limpio a bordo va a ser todo tipo de mercancía que se encuentre en condiciones adecuadas, sin suciedad, sin humedad, etcétera. Y sucio a bordo es que contiene algún daño, tiene algún deterioro, puede ser que esté mojado, puede ser que esté dañado, etcétera. Entonces se maneja como sucio a bordo, ¿sí? Esto lo podemos ver en cualquier tipo de mercancía, no nada más para mercancía general o mercancía seca, ¿no? Como tambos, bidones, pacas, madera, etcétera, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que esta información, limpio a bordo, sucio a bordo, es importantísimo dentro de la información que debe de contener el conocimiento de embarque. Es importante o prioritario que el producto esté limpio a bordo, obviamente para que este documento nos sirva para poder cobrar ese pago del envío de la mercancía, garantizando que llegó en condiciones adecuadas al lugar o se recibió en las condiciones adecuadas al momento del embarque, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos garantizar que la transacción a nivel internacional por los diferentes bancos internacionales hagan esta garantía sobre la mercancía que se está trasladando. En ese sentido, se deja constancia de la novedad del estado de la carga, anotando una reserva en el conocimiento de embarque. Importante, los bancos no aceptan documentos con estas características. 3. Según quien lo expida. Conocimiento de embarque hijo HBL. House Bill of Lading es el expedido por un agente de carga consolidador a un exportador o embarcador que ampara solamente su mercancía. Conocimiento de embarque madre MBL. Master Bill of Lading es el expedido por un
Agente marítimo en representación de un armador a favor de un agente de carga. Consolidador. Ok, entonces, chicos, aquí vamos a ver que también los conocimientos de embarque tienen un manejo especial, sobre todo en contenedores de condiciones LCL, que significa Les Container Law, que comúnmente los conocemos como contenedores consolidados. Y explicamos este sistema, cómo se da. El contenedor consolidado consiste en que una compañía consolidadora va a fungir como representante único de la consolidación de un contenedor por diferentes clientes, por diferentes exportadores, ¿sí? O puede ser por un solo exportador, pero para diferentes clientes. Entonces, se manejan estas mercancías de manera específica por cliente definido para, de alguna manera, garantizarle esa porción de mercancía al cliente que vaya a retirarla del puerto. Entonces, en este sentido, el agente de carga consolidador va a expedirle al exportador un conocimiento de embarque específico, única y exclusivamente por su mercancía. Ese conocimiento de embarque original se lo va a tener que enviar a su cliente o al importador del lugar de destino para que él, con el documento oficial hijo, pueda ir con la agencia representante de la carga consolidadora en el puerto de destino y de ahí poder revalidar el documento para poderlo retirar del almacén que se encuentre en el puerto. Entonces, de alguna manera, el conocimiento de embarque hijo le da la certidumbre a ese exportador y a ese importador que únicamente les va a llegar una porción de la mercancía que va a estar consolidada en un solo contenedor. Y por otro lado, ya una vez que el contenedor se encuentra lleno, se encuentra completo, el agente de carga funge como responsable de todo el contenedor. Entonces, el conocimiento de todas las mercancías que están contenidas en ese contenedor lo va a emitir el armador, el naviero. La agencia naviera va a emitir este conocimiento de embarque a nombre del agente consolidador, no a nombre de todos los clientes que proporcionaron las mercancías para ser consolidadas en el contenedor, sino única y exclusivamente el agente de carga consolidador. Él va a ser, en este sentido, el responsable de la embarcación y la descarga y su entrega a los diferentes clientes finales. Entonces, el uso de este conocimiento de embarque nos permite que de alguna manera se pueda revalidar por parte del agente marítimo hacia el agente consolidador de recepción las mercancías para que él a su vez pueda recibir los conocimientos de embarque hijos y poder liberarles la mercancía a los importadores, ya sea directamente al importador o a su representante agente aduanal para que sea extraída del puerto. Entonces, este documento es un documento muy utilizado dentro del comercio internacional y sobre todo dentro del transporte de las mercancías vía marítima. Hasta este punto, chicos, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? Está claro, profe. Ok, bien. Entonces, esta parte, pues de alguna manera nos da un enfoque global acerca de este documento tan importante que se requiere dentro del traslado de las mercancías vía marítima. Bien.
Una vez que ya tenemos comprendido este aspecto, Aspectos generales del fletamento. vamos a ver algunos aspectos generales que tienen que ver con el proceso del fletamento marítimo. Es decir, nosotros que estamos involucrados dentro del comercio internacional, no nada más estamos a cargo de la mercancía internacional, no nada más generamos ese intercambio comercial o ese contrato de compraventa internacional de mercancías internacionales, sino que también somos capaces de poder gestar esa contratación de los distintos transportes internacionales, ¿sí? Para esto necesitamos conocer cómo se integran estos actores dentro de lo que es la contratación del transporte marítimo para los distintos tipos de mercancía. Como ya vimos, hay distintos tipos de buques con distintos tipos de capacidades, cargas, productos, elementos que de alguna manera nos permitan transportar N número de insumos, de productos dentro de estos buques. Entonces, teniendo en cuenta que hay una diversidad de buques, pues de alguna manera podemos observar que hay diversos tipos de servicios, ¿sí? En este sentido, como ya habíamos hablado anteriormente, existen los servicios de línea, que son los servicios que de alguna manera los buques regularmente de contenedores tocan los diferentes puertos de corte internacional para poder trasladar contenedores de distintos tipos de mercancías. El manejo del contenedor nos facilita unitarizar el manejo de estas unidades, a diferencia del manejo de la carga general. La carga general, si la manejamos suelta, pues de alguna manera los equipos nos retrasan la maniobra por ser maniobras de alguna manera menos ágiles que el manejo del contenedor. Entonces, pues de alguna manera, el conocer todos estos aspectos de los integrantes y cómo trabajan o cómo se realiza la negociación de la contratación de un flete marítimo se torna interesante al momento de realizar la negociación. Recuerden, nosotros vamos a ser los negociadores internacionales, ¿sí? Ya sea el representante del cliente, representante del exportador o representante del importador, el apoyo del agente aduanal, pero también podemos ser los intermediarios en la búsqueda de la mercancía, de la carga o de la búsqueda del transporte que va a trasladar la mercancía. Puede ser marítimo, transporte ferroviario, transporte terrestre, etcétera, ¿no? Entonces nosotros fungimos como enlaces y de alguna manera asesores del proceso que se tiene que llevar para poder trasladar estas mercancías en las condiciones correctas y sin ningún retraso. Esa es nuestra función. Entonces vamos a ver actores del fletamento marítimo y vamos a ver qué es lo que hace, cuáles son las etapas que se tienen para poder realizar ese contrato de flete marítimo en un buque. Ok, iniciamos. Punto marítimo. Partes del contrato de fletamento. Fletante, armador o dueño del buque. Fletador, usuario exportador quien contrata el buque. Broker, intermediario quien se encarga de conseguir el buque. Ok, entonces, dentro del contrato de fletamento, que es un documento oficial en donde contratante y contratado acuerdan rentar o de alguna manera rentar o dar un servicio determinado de traslado de mercancías, acuerdan mediante un contrato las cláusulas con las cuales se van a regir para que no existan desacuerdos. Es decir, va a ser un contrato de cláusulas que nos van a indicar cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen. Lo mismo
también se le incluye al intermediario de la carga o al intermediario de la contratación del buque, ya que ellos de alguna manera facilitan la búsqueda y la contratación del fletamento y mediante una comisión sobre la intermediación y el respaldo y la asesoría en el comercio internacional generan un ingreso por el volumen de mercancía que se maneja. Bien, entonces, estos tres actores, fletante, fletador y broker, pues van a establecer una serie de procesos que nos van a garantizar al final que se pueda cerrar el contrato de fletamento, el contrato de traslado de las mercancías. Y algunas nomenclaturas importantes que debemos de entender son las siguientes. En primer lugar, tenemos que el fletante también se le va a conocer como armador, dueño del buque, y en el argot en inglés se le conoce como el owner, el propietario, el owner, el fletante, el armador. Entonces, cuando ustedes vean ese sinónimo, esa palabra con diferentes sinónimos, bueno, vamos a interpretar como que es el dueño del barco, el que compró el barco, que dice, bueno, yo el barco lo puedo poner a funcionar o pues ya tengo el buque, no quiero yo manejarlo, lo voy a dar a un tercero para que ese tercero me pague una renta y él que lo pueda alquilar o pueda dar servicios a diferentes clientes que él tenga, ¿sí? Entonces, aquí vemos esa diferencia entre el dueño del barco y el fletador. Bien, en el caso del fletador, ¿sí? Puede ser una persona física o puede ser una empresa que se dedique a rentar estos buques para, a su vez, ellos ofrecer el servicio de traslado mediante una cuota o una tarifa establecida por tonelada o metro cúbico. Es decir, la función del fletador va a ser la función del marketing internacional para conseguir esos clientes internacionales y poder manejar cantidades distintas de mercancías y poder cobrar por la mercancía, ya sea por volumen o por tonelada, ¿sí? Entonces, el fletador lo vamos a conocer en el argot internacional de marítimo como el charter. Bien, continuamos. Tipos de fletamento marítimo. Casco desnudo. Se fleta la tripulación y la operación del buque. Por tiempo, el buque se contrata como unidad de funcionamiento por un tiempo determinado. El fletador paga el alquiler y el combustible y el buque opera conforme a sus instrucciones. Por viaje, se fleta un buque para transportar una cantidad de carga determinada entre dos puertos por un flete preestablecido. Ok, entonces, viendo los tipos de fletamento en este sentido, vamos a interpretarlo como esos acuerdos entre el owner y el charter, en donde van a acordar cómo se va a contratar el servicio del transporte, ¿sí? En este sentido, el charter le puede decir al dueño del barco, mira, yo quiero contratarte este barco, pero sin que tú me pongas tripulación ni implementos para poder operar el buque. ¿Por qué? Porque eso yo lo tengo. Probablemente yo como charter me puedo dedicar también a la contratación de tripulantes, de marineros, de primeros oficiales, etcétera, y yo tener la garantía de que voy a tener mi personal por el cual yo voy a hacerme responsable. Yo le voy a pagar su sueldo, yo le voy a generar las operaciones, etcétera. Entonces, ese sería un tipo de acuerdo en la contratación del flete marítimo, es decir, de la renta del barco a casco desnudo. Así se le conoce en el argot marítimo. También
el charter puede hacer acuerdos con el armador, indicándole que va a querer que le alquile, le rente el barco por un tiempo determinado, un mes, mes y medio, y en ese mes, mes y medio puedes dar diferentes servicios, 10 viajes, diferentes servicios en diferentes puertos, y únicamente el charter va a pagarle al armador por ese tiempo de renta de uso del buque. En este caso, el armador, el dueño, sí pone la tripulación y la operación, y en el caso del charter, él es el que paga el combustible y obviamente paga el alquiler para que el dueño de la compañía pague gastos que se puedan tener con la tripulación y los implementos, comida, etc. Únicamente el charter se va a hacer cargo del combustible y de pagar el tiempo determinado de contrato con las penalizaciones si estas existen. ¿Ok? Recuerden que en este tipo de negocios el transporte marítimo tiene un determinado precio, ¿sí? Ese precio puede alterarse si los tiempos de acuerdo no se cumplen adecuadamente. También puede alterarse si no se cumplen las cláusulas que se tengan dentro del contrato. Entonces, al hacer esta negociación, nosotros debemos de ser muy hábiles al momento de entender o leer cada una de las cláusulas y saber el impacto que tiene del compromiso que vamos a establecer al firmar el acuerdo de renta por casco desnudo o por tiempo determinado. También existe la opción de por viaje, es decir, voy a contratar el buque únicamente de un puerto a un puerto, ¿sí? En este sentido, va a ser un viaje por unidad entre dos puertos y de alguna manera se puede establecer el pago de un flete determinado, ¿sí? Con las condiciones de que el dueño va a absorber todos los gastos de la tripulación, de la operación, en el periodo en que se cargue y se descargue el producto en los dos puertos que intervienen. Entonces, únicamente se establece ese flete por viaje y queda plasmado en el contrato de fletamento marítimo. ¿Ok? Entonces, observen ustedes que este contrato nos sirve para poder establecer la renta o el alquiler del buque para dar un servicio por unidad o por tonelaje o por volumen a diferentes clientes en diferentes partes del mundo. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos entender, qué es lo que sucede entre armador y charter. Personas que intervienen en un proceso de negociación de un fletamento marítimo. Armador. Ok, aquí vamos a repetir un poquito estos datos porque va a incrementar otras personas que también intervienen dentro de ese proceso. Como me faltó esa diapositiva, bueno, puse esta que te estamos viendo, pero involucran otros actores principales. Observemos esto. Embarcador charteador. El charteador transmite a los demás los detalles de la carga a transportar y su requerimiento específico. Agente / broker. Contacta armadores, busca ofertas. Armadores, calcula y ofrece buques, fletes. Agentes, discute con su cliente o representado las ofertas recibidas. Armador, consideran ofertas y replantea eventualmente sus propuestas. Agentes / brokers, negociarán con fletadores y armadores. Ok, entonces, viendo que no nada más es el fletante y el fletador los que intervienen en el momento ya de la oferta, de la disponibilidad del barco, tenemos también que existen estos brokers de carga o brokers de buques en donde unos se van a dedicar a conseguir la mercancía y ofertarla y buscar los buques y otros se van a dedicar a ofertar el buque y buscar las mercancías.
En este sentido, estas empresas, agencias o brokers de una sola persona se van a encargar de establecer ese contacto y, bueno, una vez que se cierra la negociación, recibir una comisión por ese convenio de traslado de mercancías. Entonces, interesante es la participación profesional y eficiente de los brokers en este proceso de intercambio comercial. Cierra negocio, condiciones y tarifas. Proceso de negociación y contratación del fletamento. Es preciso aclarar ante todo que en la práctica no existen dos negociaciones iguales para el fletamento de un buque. Por tanto, debe entenderse que no todas las bases que mencionaremos a continuación tendrán que ser obligatoriamente cubiertas en una negociación. Ok, entonces, vamos a observar un proceso de negociación en donde el armador y el charter inician este proceso de oferta de la renta o contratación del servicio de transporte marítimo a las diferentes empresas a nivel mundial, y estas a su vez empiezan una negociación en donde tratan de conseguir el mejor precio de flete marítimo, y por otro lado el armador y el charter van a tratar de conseguir el mayor volumen económico o la mayor cantidad de producto para poder ser trasladado, ¿sí? En este sentido, no nada más interviene las características del flete que se va a realizar o el precio que se va a negociar. Esta es una de las partes importantes. Sin embargo, hay otras restricciones específicas para la contratación de buques en donde es importante que podamos también analizarlas, debido a que pueden afectar, a fin de cuentas, al proceso de traslado de las mercancías. Les pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes van a hacer una negociación y hacen contacto con el charter, ustedes trabajan en TAMSA y les ofrecen de alguna manera que puedan trasladar unas 30,000 toneladas de tubería sin costura, que van a ir del puerto de Veracruz al puerto de Houston, ¿sí? Se establece la negociación y de alguna manera el charter ofrece una tarifa sumamente baja. Obviamente, estando dentro de este medio, podemos observar, bueno, ¿cuál es la tarifa promedio? Claro, yo quiero que la oferta que yo voy a recibir en cuestión de tarifa de flete sea la menor, pero también necesito ver en qué condiciones viene el buque. Si el buque ya es muy viejo, si le sirven sus grúas, es decir, si las vamos a utilizar esas grúas al momento de la descarga de la mercancía y en un momento dado se complique por la falta de mantenimiento en el barco, en sus equipos, o que de alguna manera no cumpla con las características completas que se requieran para poder entrar a un puerto. En este sentido, en Estados Unidos existen una serie de restricciones para los buques que no cumplan con las características adecuadas para ser descargados en los puertos americanos. Entonces, observamos que necesitamos tener experiencia para poder tener esa contratación y poder tomar las decisiones adecuadas en esta negociación de contraoferta sobre el flete marítimo, sobre todo en las mercancías de gran volumen. Imaginemos que esto lo vamos, que estamos trabajando en Maseca y nos toca hacer la contratación de buques que vienen de Canadá al puerto de Veracruz. Estos buques van a traer grandes cantidades de maíz y pues de alguna manera necesitamos asegurar que ese proceso de traslado sea el correcto y el conveniente. ¿Sí? De alguna manera no conocemos perfectamente las características del buque, incluso conociendo características del mismo barco, como lo que es el largo, ancho, es decir, la manga, la eslora, el calado del barco,
pues podemos incurrir en un problema al momento de ingresar al puerto de destino o al momento de ingresar en las restricciones que pueda tener ese buque al puerto de carga. Entonces, recuerden que este tipo de negociaciones involucra grandes cantidades de dinero. No estamos hablando de algunos dólares, ¿sí? Sino estamos hablando de miles de dólares que de alguna manera muchas veces caen en nuestra responsabilidad en que se haga bien esta negociación. Por eso es importante que podamos manejar estos detalles con respecto a la negociación internacional en la contratación de fletes marítimos. Bien, ahora sí vamos a ver el proceso de negociación entre charter y dueños de las mercancías, junto con los intermediarios que puedan apoyarnos a facilitar este proceso de contratación de flete marítimo. Fases de la negociación. 1. Circulación de requerimientos. Para que se origine un fletamento de buques debe necesariamente concurrir un armador interesado en obtener trabajo para su buque y un fletador interesado en transportar su carga, ya sea en un buque fletado por tiempo o por viaje. Ambos, el fletador o el armador, deben comunicar a sus respectivos corredores cuándo y dónde se encuentra disponible el buque para un próximo empleo, o cuándo y dónde y hacia dónde se requiere transportar la mercancía. El corredor, al recibir este requerimiento, lo circulará inmediatamente tanto en la bolsa donde él concurre como a otros corredores de otros países que conoce. Paralelamente, buscará dentro de su banco de datos, que actualiza diariamente a través de sus colegas y armadores y fletadores conocidos o a través de las informaciones que se circulan en el mercado o bolsas de fletes, y tratará de encontrar una embarcación o una carga según sea el caso que pueda corresponder al requerimiento de su cliente. Ok, en este sentido, esa primera parte es cuando el armador o el charter indica, ok, tengo este buque con determinadas características, con características específicas de largo, ancho, altura, ¿sí? Características específicas del buque, su peso bruto, su peso neto, condiciones y características de tiempo, edad, procedencia o bandera del barco, etcétera. Toda la información que podamos tener acerca del barco. Se lo oferta en algunos grupos que se le llaman grupos de corredores de fletes. Estos grupos se dedican a comercializar con diferentes compañías a nivel internacional la disponibilidad de ese barco. Por otro lado, también cuando la necesidad existe en empresas de gran calado o empresas que de alguna manera manejan grandes volúmenes de mercancía, pues también van a buscar en esas corredurías la disponibilidad de buques que se ajusten a las necesidades del barco. Por ejemplo, puede haber barcos que manejen 15,000 toneladas, 20,000 toneladas, y nosotros necesitemos manejar un buque de 40,000 toneladas, ¿sí? En ese sentido, pues pudiéramos tener la disponibilidad de uno que nos los pudieran dar a un precio muy económico para las 20,000 toneladas, pero necesitaríamos alquilar otro buque y estaríamos teniendo problemas a la hora del aprovisionamiento de este producto. Entonces, lo conveniente es utilizar una embarcación que cumpla con las características de las necesidades que tenemos sobre la mercancía que se tiene. Eso es lo ideal, ¿sí? Obviamente no siempre se consigue. A veces hay una gran disponibilidad de buques, a veces hay una gran escasez. Esto tiene que ver con la oferta y la demanda del comercio internacional, ¿sí? Entonces, observemos que existen estas corredurías, esos lugares, incluso dentro de los sistemas de páginas web, que se dedican a hacer ese contacto entre charter y entre owner
y dueños de mercancías en diferentes partes del mundo. En caso de existir más de una oferta, el corredor las analizará y enviará a su cliente. Igualmente tratará de obtener referencias sobre la solvencia y seriedad de los ofertantes, para poder recomendar mejor a sus representados. 2. Indicaciones e intercambio de ofertas y contraofertas firmes. Ok, en este sentido, estos corredores o brokers, pues van a buscar, obviamente, por esa garantía de la comisión que van a recibir, pues se van a enfocar a generar ese encuentro y esa negociación entre las partes involucradas, ¿sí? Por eso es que estos brokers necesitan estar completa o muy bien comunicados con los diferentes clientes o con los diferentes dueños de buques o charters que puedan prestar el servicio a nivel internacional. Entonces, como vean, de parte en parte tienen esa necesidad, uno de la contratación de un flete que te garantice el traslado de la mercancía, pero también que se negocie un buen precio, un buen buque, una buena disponibilidad, y lo mismo para el fletador o armador, ¿no? Que exponga su buque en las condiciones, en las mejores condiciones establecidas. Y eso se los comento porque no sé si a ustedes han escuchado noticias acerca de buques que de repente se quedan parados en un determinado puerto. ¿Por qué? Porque ya el dueño, el armador, ya no les pagó a la tripulación, porque el buque no tiene mantenimiento y ya no cumple con las condiciones para poder estar navegando, porque pues de alguna manera no se le ha hecho ese mantenimiento en un determinado astillero que lo deje con garantías en el traslado de la mercancía. Y esto es muy común, más común de lo que ustedes se imaginan. Entonces, lo importante de esto es que podamos nosotros contratar servicios lo más eficientemente posibles, pero en condiciones de negociación de fletes que convengan ambas partes. Ok, ahora sí, vamos a la segunda parte, que es el intercambio de ofertas. Una vez encontrada la carga adecuada o más interesante para el armador, este podrá producir una indicación. Una indicación puede definirse como una oferta con menor grado de detalles que esta última y que no compromete a la parte que la entrega. No obstante, desde el punto de vista de las buenas relaciones comerciales, no es aconsejable dar indicaciones si efectivamente no se está en disposición de hacer posteriormente una oferta firme. En la oferta, dependiendo de si es una negociación para un fletamento por tiempo o por viaje, se incluirán los términos principales de la misma, entre los que se encuentran: A. Para el fletamento por viaje. Identificación de las partes. Puerto. S. Y muelle. S. De carga. Puerto. S. Y muelle. S. De descarga. Tipo. Cantidades, embalaje y particularidades de las mercancías. Fecha de disponibilidad de las mercancías. Rango. Idea y bases de fletes. Opcional. Características del buque a fletar, eventualmente necesaria. Tiempo requerido para la realización de las operaciones de carga y descarga. Tiempo de validez de la oferta. B. Para el fletamento por tiempo. Identificación de las partes. Periodo de fletamento. Características técnicas más completas de buque. Fecha y área de entrega. Área o lugar de reentrega. Ideas de alquiler. Opcional. Tiempo de validez de la oferta. Si en la oferta aparece la palabra firme, se debe tomar en consideración que esta palabra tiene un significado muy preciso, que no debe bajo ningún concepto ser menospreciado. Una vez que en una oferta, offer, o contraoferta, counteroffer, se menciona la palabra firme, firm, se crean serias obligaciones para la parte que la hace, aunque sujeto a la aceptación de la parte que la recibe. Una oferta. Ok, entonces, entramos en este proceso de intercambio de las ofertas. Imaginemos que somos una empresa dedicada a la exportación de, ¿qué pudiéramos decir? A la exportación bueno, de grandes volúmenes, vamos a decir, de café. Vamos a exportar café hacia Alemania y, bueno, de alguna manera lo vamos a manejar a granel en saquería, ¿sí?
Entonces, nosotros somos una compañía muy fuerte y pues de alguna manera queremos alquilar un buque que lleve toda nuestra mercancía hacia, Alemania, ¿sí? Entonces, voy a ofrecer mi mercancía como oferta, indicando, en primer lugar, qué producto es el que estoy ofertando. En este caso, es café, café verde en saquería. En segundo lugar, voy a indicar la cantidad de tonelaje que voy a manejar. Vamos a decir que sean 20,000 toneladas de café, de saquería en café. Voy a indicar también características como cuestiones de restricciones. El café es muy delicado, no lo podemos juntar con otras mercancías porque inmediatamente toma el aroma. A veces en algunos almacenes se han contaminado los sacos de café por los distintos aromas que en ese almacén quedan, ¿sí? Algunas veces se ha almacenado, por ejemplo, lo que es detergente, y el aroma de detergente, que es muy fuerte, se impregna en el café y le da ese sabor al café, al uso del café final, ¿no? Entonces, ya ese café ya no sirve y por lo tanto se contamina. Entonces, en este tipo de informe vamos a ofertar, pero ya con las condiciones específicas de qué restricciones vamos a tener dentro de nuestra mercancía. También vamos a indicar de qué puerto queremos que salga y en qué puerto queremos que llegue. También debemos de indicar el tiempo que de alguna manera nos interesa que se tarde, y en este caso nos va a responder el fletador o el charter respecto a los tiempos de carga y descarga. En este sentido, esta información nos las puede proporcionar la maniobrista y podemos indicarla dentro de la oferta de la mercancía que vamos a manejar. Esto es importante porque nos refiere cuál es nuestra idea de tiempo de carga y descarga, ¿sí? Regularmente, y hablando de este tipo de mercancías que son a granel, de alguna manera tienen un tiempo considerable de carga o de manipulación de la mercancía, lo que en muchas ocasiones complica los tiempos de carga y los tiempos de descarga, ¿sí? Entonces, importante es que podamos tener muy claro cada uno de estos puntos especificados dentro de la oferta. Una vez que nosotros lanzamos la oferta de la mercancía, el armador o el charter pues nos va a hacer el primer ofrecimiento. Este primer ofrecimiento va a ser en función de esos cálculos que se puedan tener para garantizar que se pueda, en primer lugar, pagar la tripulación, pagar el combustible, pagar el avituallamiento, pagar los gastos portuarios del puerto de salida y del puerto de llegada. Todos esos gastos los tiene que pagar el armador, en este caso, la naviera. Vamos a llamarle así, la naviera es el dueño del barco. Él va a ser el responsable de poder pagar cada uno de estos servicios. Si de alguna manera la estimación del flete es muy baja, probablemente no pueda tener un ingreso adecuado al traslado de estas mercancías. Por eso es importante, muchas veces se observa que en la negociación el cliente que está ofertando la mercancía busca el precio más bajo sin considerar toda esa serie de gastos que el armador tiene al momento de hacer la oferta de servicio de su mercancía, ¿sí? Y eso me ha tocado en muchas ocasiones observar que mucha gente se mete dentro de esta cuestión del brokeraje, del ser intermediarios, pero
quiere tener las mejores ofertas y sacrificar lo que es el transporte marítimo, en el caso del flete, ¿no? Lo mismo sucede en el transporte terrestre. Entonces, es importante que nosotros tengamos una correcta idea de todos estos gastos que intervienen para el fletante o el fletador al momento de darnos un flete determinado sobre la mercancía que vamos a manejar. Entonces, ya teniendo esta información, ya que nos ha llegado la oferta del flete y las condiciones y características con las cuales tenemos que comprometernos, nosotros podemos en este momento informarle al fletador que podemos confirmar que sí queremos el servicio o que no estamos de acuerdo con el flete ofrecido y que queremos una contraoferta, ¿sí? Que nos pueda bajar más el precio o que pueda darnos mayores condiciones que me permiten generar un compromiso sobre la mercancía. Es decir, vamos a poner que nos están dando un precio de flete por tonelada de $35. $35 por tonelada de café. Y nosotros queremos que nos pueda bajar el precio. Pero yo tengo que ofrecerle algo más. Entonces puedo decirle, mira, si tú me bajas el precio, yo te voy a dar un contrato de 6 meses para que estés trasladando la mercancía, pero me debes de mantener este determinado precio que yo te ofrezco. Yo quiero que me lo dejes en $30 por tonelada. Probablemente $30 sea poco y ahí entraría la negociación. Oye, no puedo en $30, te lo dejo en 32.5. Hasta llegar a un acuerdo en lo cual se pueda confirmar que la negociación entre las dos partes están completamente de acuerdo. Y entonces ya tenemos esta parte de una aproximación a firmar un contrato de fletamiento. Vamos a seguir con este proceso. Esta firma implica una obligación absoluta e irrevocable para la parte que la hace, si es aceptada incondicionalmente por la parte a que va dirigida dentro del periodo que la misma estipula. Cuando la respuesta que da la parte que recibe la oferta no es una aceptación total y absoluta de sus términos, sino que se rechaza algún elemento de la misma por muy insignificante que éste sea, se produce lo que en los términos marítimos se conoce con el nombre de contraoferta. Tal contraoferta deja a la parte que hizo la oferta firme en original en posición de escoger si continúa la negociación contraofertando su vez o si no continúa la misma. En el caso que esto último suceda, se dice que la contraoferta fue rechazada y la negociación se rompe automáticamente. El tiempo de duración de las ofertas puede ser desde 1 o varios días, hasta de minutos. Es posible también que la parte que origina la oferta no la haga sobre bases absolutamente firmes, sino que califique la misma con estipulaciones tales como subject open, sujeto a que el buque esté disponible. En las ofertas dadas por armadores, o subject stand, sujeto a disponibilidad de la carga, en las ofertas dadas por fletadores. Tales ofertas o contraofertas, aun cuando contengan en su texto la palabra firme, no pueden considerarse como tales en el sentido que se le da a este vocablo en el giro de los fletamentos, por cuanto las mismas no obligan en forma absoluta a quien las da en caso de aceptación por la otra parte. 3. Discusión y acuerdo de los otros términos del contrato. Una vez concluida la negociación de los términos principales del contrato, se procede a discutir todas las cláusulas del mismo, aunque es usual que esta discusión se haga basada en contratos ya firmados anteriormente. Una vez se llega a un acuerdo por ambas partes, en todos los términos y condiciones a aplicar se entiende que hay un cierre, fixture, de un contrato de fletamento o charter party como ya se vio. Este acuerdo puede ser verbal o escrito y ocurre en el momento en que hay una clara y mutua confirmación que no existe ningún aspecto pendiente a ser discutido y acordado en la negociación. Ok, entonces, llegamos al momento de cerrar la negociación. Y para poder cerrar la negociación, ya en este momento interviene un contrato. Un contrato por parte del fletador o armador, el cual va a tener términos
definidos de compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, ¿sí? Entonces, una vez que este documento es emitido, ya va a tener las características de lo anteriormente negociado, tanto en precio como en condiciones, como en tiempo de carga, tiempo de descarga, características del barco y cláusulas indicativas de penalizaciones, de responsabilidades de cada una de las partes. Una vez que ya se tiene este documento realizado, se emite para que las partes lo tengan y lo revisen. Y si hay que realizar alguna modificación o se quiere realizar algún cambio en términos de cláusula, se pueda discutir. Una vez que ya se llega al acuerdo de que el contrato cumple con las condiciones y características requeridas para ambas partes, se firma el contrato y el contrato ya especifica una responsabilidad en firme de cada una de las partes, en donde las dos partes se comprometen a hacer la negociación del traslado de la mercancía y su correspondiente pago por flete determinado en el contrato de fletamento marítimo. En este sentido, también este contrato se le conoce como charter party, ¿sí? Este es un vocablo latino que significa carta partida. Entonces, con esto, de alguna manera, podemos entender que todo este proceso se realiza para garantizar que el flete realmente tenga un soporte documental y legal que nos permita generar ese proceso de traslado de las mercancías, pero también que si en un momento dado alguna de las dos partes incurre en faltar a la parte del contrato, pues se pueda discutir en tribunales internacionales para aclarar esas controversias que puedan existir respecto a los acuerdos acordados en el Charter Party. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso y pues de alguna manera, aunque realmente es un proceso sencillo, conlleva una serie de revisiones y estrategias para obtener las mejores ventajas para las dos partes. Ok, vamos a continuar. Es posteriormente reconfirmado en un telex, fax o email, donde se recogen todos los términos y condiciones que fueron acordándose en el transcurso de la negociación. Dicha comunicación, que es enviada normalmente por una de las partes o de sus brokers, a la menor brevedad posible, es conocida por telex de recapitulación del cierre o textual recapitulation. Es importante destacar que lo anterior es suficiente para que se proceda por las partes contratantes a dar las instrucciones que emanen del contrato de fletamento sin que sea necesaria la firma del mismo para ello. Este paso se formaliza más adelante. En muchos casos son los corredores los que firman los contratos de fletamento a nombre, on behalf, de los principales. El contrato de fletamento así concluido es la culminación de todo el proceso de negociación y establece deberes para las partes cuyo cumplimiento resulta ineludible. 4. El contrato de fletamento. Como se mencionó antes, una vez que las partes llegan a acuerdos definitivos para el fletamento de un buque, se produce un documento escrito que se conoce como contrato de fletamento o charter party, que recoge íntegramente las condiciones acordadas durante la negociación. El nombre de charter party proviene del latín carta partita, con el cual se denominaba a los contratos que en los tiempos antiguos se escribían por duplicado sobre un mismo pedazo de pergamino. Fletes marítimos. Concepto. El término flete se puede considerar como el costo total por unidad transportada entre dos puertos en donde se toma como base para su aplicación el peso o volumen de la mercancía. Si se trata de utilizar espacios del buque o cuando se requiera el uso de los mismos para el traslado de contenedores llenos o vacíos. Ok, entonces, ya una vez observando que la importancia de lo que tiene ese contrato de flete marítimo o charter party y que de alguna manera va a ser un documento importante dentro del proceso de traslado de la mercancía, pues debemos entender a profundidad
cuáles son los aspectos que vamos a manejar, principalmente en la cuestión económica, ¿sí? Así como las condiciones arancelarias en un determinado producto afectan directamente por el tipo de producto y también condiciones no arancelarias que puedan encarecer o dificultar el traslado de la mercancía a un determinado lugar. Lo mismo sucede con la estructuración del flete marítimo. En este sentido, vamos a tener una tarifa base y algunos condicionantes que puedan encarecer o reducir esa tarifa básica dependiendo de los volúmenes, de los acuerdos, de los lugares a donde vaya de destino, etcétera, ¿sí? No es lo mismo que yo acuerde con un fletador que voy a darle un contrato de traslado de mercancías durante un año con 1 millón de toneladas al año para trasladarlo, ¿sí? Y teniendo una tarifa básica, pues obviamente puede proceder el fletador a darme un descuento en el precio del flete. Pero si yo de alguna manera le digo al fletador, al dueño del barco, que necesito que me lleve tal o cual mercancía en grandes volúmenes a Ucrania, pues bueno, ya las restricciones por parte del aprovisionamiento del buque hacia estos lugares en conflicto o pasar por el canal de Suez con los conflictos que existen actualmente, pues nos encarecen el producto y entonces habrían ciertos recargos por los lugares o las zonas de destino hacia donde va ese producto. Entonces, vamos a entender estos componentes, las tarifas básicas, el recargo y los descuentos, para poder tener una idea de cómo vamos a establecer nuestro flete marítimo con todos los elementos que de alguna manera nos van a afectar. El flete marítimo está estructurado por los siguientes componentes. 1. Tarifa básica. Freight rate. Es la recompensa que se paga al transportador, directamente o por intermedio de un agente, por el transporte y arribo de las mercancías en buenas condiciones. Estos valores dependen de varios factores como tipo y características de la carga, costos de operación del buque, costos portuarios, costos administrativos de la nave, ruta, origen y destino, competencia frente a otras líneas marítimas, oferta y demanda. 2. Recargos, surcharges. Son valores adicionales que se aplican sobre la tarifa básica, los cuales se determinan por situaciones temporales que afectan al transportador en su costo pero que no los puede controlar directamente. Entre los recargos que se pueden citar están los relacionados con las fluctuaciones en los precios del combustible, vía Bunker Adjustment Factor, por ajustes en el tipo de cambio, CAP, Currency Adjustment Factor, recargos portuarios por baja productividad o demoras en puerto, port delays y manejo portuario, THC, Terminal Handling Charge. 3. Descuentos. Son rebajas que se calculan también sobre la tarifa básica y se aplican teniendo en cuenta parámetros como volumen de carga, lealtad y acuerdos o contratos especiales. Relación peso-volumen para la liquidación de... Okay. Vamos a regresar a este punto nada más aclarando algunos detalles interesantes. Nos dice entonces que la tarifa básica la podemos determinar dependiendo de las condiciones estructurales y geopolíticas que de alguna manera puedan influir en el precio de este producto. Como ya les dije, el hecho de tener un buque nuevo o un buque más antiguo condiciona el flete. El hecho de tener un buque más amplio o más corto condiciona el precio de la tarifa. Obviamente, un buque que me puede llevar 10,000 toneladas de un producto versus un buque que me pueda llevar 40,000 toneladas de ese producto, pues me va a dar mucho más rendimiento un solo buque de gran contenido y eso va a permitir que la tarifa se pueda negociar y pueda bajar, ¿sí? Entonces, la tarifa va a estar condicionada, no tenemos un valor específico de cuánto debe de ser la tarifa. Podemos estimar,
pero van a haber otras condiciones que puedan afectar a que la tarifa suba o que la tarifa baje. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de generar nuestra validación de flete marítimo. Recuerden, importantísimo es tener este dato porque es parte de nuestro proceso de determinación del precio final del producto. Cuando incluimos una negociación en CIF que tiene costo seguro y flete o costo y flete, pues bueno, ahí estamos involucrando el precio del flete. Pero ¿qué características o condiciones va a estar afectando el precio del flete a las condiciones alrededor de ese servicio que se va a tener? Eso necesitamos entenderlo y controlarlo, ¿sí? Entonces, cuando pidamos una tarifa de flete, pues bueno, entendamos que van diferentes situaciones que van a influir en que tenga un mayor valor o menor valor. Claro, si hay mucha competencia, pues obviamente nos van a ofertar el precio del flete. Si hay poca competencia, pues de alguna manera se encarece, ¿no? el precio. Entonces, es importante observar las diferentes condiciones que nos puedan generar la alteración de la tarifa básica. En segundo lugar, tenemos la parte de los recargos. Hay diferentes tipos de recargos, principalmente los que tienen que ver con la condición del combustible marítimo. En el caso de los contenedores, al tener una variabilidad en los precios de combustible, se le imprime un cargo adicional al contenedor. Entre todos los contenedores, vamos a decir, tenemos 1000 contenedores, bueno, un porcentaje del cargo del 5% sobre el precio del flete es destinado al pago del combustible, para que de alguna manera se garantice que ese proceso se dé bien y sea negocio para el transportista. También la diferencia en el cambio económico entre las diferentes monedas también influye, sobre todo cuando sube mucho una moneda o baja mucho una moneda, se devalúa, puede afectar directamente al precio final del flete marítimo. Y por último, lo que les decía, los descuentos que pueden ser determinados ya sea por la cantidad de volumen que se va a manejar, por la periodicidad, es decir, con qué frecuencia vamos a estar llevando gran cantidad, con los acuerdos, va a ser para un solo viaje o van a ser 20 viajes al año, y entonces eso me permite hacer ciertos ajustes en mi tarifa. Entonces, entendamos esta situación. Otro detalle también que veíamos en los recargos es que aparece el famoso THC, Terminal Handling Container, que es un movimiento que se da de la plataforma que recibe el contenedor al costado del buque hacia el muelle de contenedores llenos o muelle de contenedores vacíos. Ese movimiento, de alguna manera, se reparte entre el agente aduanal y el agente naviero, ¿sí? Y estas condiciones, un porcentaje de ese Terminal Handling Container se cobra en el momento de la tarifa del flete, ¿sí? Absorbiendo parte de la maniobra para el contenedor, ¿sí? Entonces, es interesante observar que son diferentes los aspectos que de alguna manera nos permiten establecer el flete marítimo y generar un acuerdo en un contrato de flete marítimo que nos permita que las partes estén de acuerdo y seguras al momento de la transacción. Bien. Tarifa básica y se aplican teniendo en cuenta parámetros como volumen de carga, lealtad y acuerdos o contratos especiales. Relación peso-volumen para la liquidación de fletes marítimos y factor de estima. Para la liquidación de los fletes marítimos, el naviero universalmente toma el factor que más le favorezca, ya sea el peso, tonelada, o el volumen, metro cúbico, pie cúbico, de cada embarque. Por esta razón, para que el exportador pueda saber si el flete se liquidará por peso o por volumen,
Deberá conocer previamente esta relación en su producto. La relación peso-volumen, P entre V, también se conoce como factor de estiba, el cual varía según la densidad y peso específico de cada producto. Dicho de otro modo, el factor de estiba podría definirse como el volumen expresado en metros cúbicos que ocupa cada tonelada de peso de un determinado producto en la bodega del vehículo de carga, o el espacio que ocupa una unidad de peso. En consecuencia, el factor de estiba es el resultado de dividir el volumen sobre el peso. Fe igual a volumen, metros cúbicos o pies cúbicos, entre peso, tonelada. Ejemplo, una mercancía de exportación que tenga un peso de 20 toneladas y un volumen de 30 metros cúbicos, tendrá un factor de estiba de 30 entre 20 es igual a 1.5 peso volumen. Para transporte marítimo esta equivalencia es de 1 a 1. 1 metro es igual a 1 tonelada. En consecuencia, para este ejemplo, el naviero liquidará el flete sobre 30 metros cúbicos, salvo que la regulación sobre el flete establezca que se cobrará únicamente por el peso. Aspectos generales del fletamento marítimo. Ok, bien. Vamos a dejarlo aquí al final. Ok. El último tema que estamos viendo es el factor de estiba, que es muy importante dentro de los cálculos que el fletador tiene que realizar para poder determinar volúmenes y pesos de las mercancías que va a manejar. Y tiene que determinar si existe mayor volumen o mayor peso para poder establecer una tarifa en función de el peso o el volumen, ¿sí? Esto, de alguna manera, es sencillo cuando el volumen de la mercancía es uniforme, pero cuando tenemos diferentes volúmenes con diferentes mercancías, con diferentes cargas, con embalajes distintos, pues esto de alguna manera se puede complicar, ¿sí? Porque tenemos que hacer un estimado por cada producto o cada embalaje que tenga distinta forma, sobre todo si son cargas generales. Bien, entonces, entendiendo esta situación, pues podemos generar estos valores de factor de estiba conociendo peso y volumen. Si yo de alguna manera voy a trasladar una mercancía que pesa 20 toneladas, pero que me ocupa 40 metros cúbicos de volumen, pues obviamente no puedo cobrar sobre el factor de tonelaje. Voy a cobrar por el mayor volumen, ¿sí? Entonces, esta relación es importante que nosotros podamos entenderla también como intermediarios en la negociación comercial, los intermediarios en el negocio internacional, y poder observar en cuánto nos saldría el flete por esta variabilidad de peso-volumen en las mercancías. En este sentido, por ahí les voy a dejar algunos problemitas muy sencillos para que puedan determinar mediante ejercicios este tipo de factor de estiba y tengan una mejor idea acerca de los resultados sobre qué punto de vista tomar para poder hacer nuestro cálculo de flete sobre un determinado producto. Chicos, hasta este momento, ¿queda todo claro? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Contratación de... Bueno, vamos a continuar con esta tercera parte que tiene que ver con la parte de la estructura y la contratación del flete marítimo. Ya vimos el proceso, el procedimiento de la realización del charter party, cómo intervienen las partes. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con los acuerdos dentro de los tipos de flete negociados, ¿sí? No todos los fletes son iguales, como habíamos visto anteriormente. Hay algunos que condicionan la carga o la descarga, o el traslado, o incluyen todo, o incluyen el trincado, etcétera. Entonces debemos de entender
que también estos aspectos van a influenciar a la hora o el momento de la contratación. Si yo de alguna manera tengo la capacidad de poder contratar en el puerto de destino o en el puerto de salida la maniobrista, o la conozco, o puedo manejar mejores precios que lo que manejaría la línea naviera, pues obviamente le voy a decir a la contratación del buque, a la contratación del flete, que no voy a necesitar la maniobra de carga. Esto me va a bajar el precio del flete marítimo por no incluir ese precio. Probablemente pague la descarga, pero puede también omitirse, o puede ser que el cliente de recepción pague esa maniobra y lo único que estamos manejando sea el traslado de la mercancía en el buque. Entonces, vamos a ver esas condiciones que suena muy interesante conocerlas para entender todo el contexto de el flete marítimo. Contratación del flete marítimo. En el transporte marítimo de cargas se pueden diferenciar 5 etapas o movimientos de mercancía que representan un costo que se incluirá o excluirá de la operación según sea. La contratación del flete. A continuación se enuncian estas etapas. Traslado desde el muelle hasta el buque en el puerto de origen. Ubicación de la carga en la bodega. Estiva de la carga. Traslado de los productos de un puerto a otro puerto. Descargue o desestiva de la carga. Desembarque, que es el traslado desde la bodega de la nave hasta el muelle en puerto de destino. Ok, entonces observamos que hay diferentes etapas, desde que se toma la mercancía hasta que se desembarcan. Entonces, cada etapa conlleva una responsabilidad por diferentes actores dentro de este proceso de traslado de las mercancías. En primer lugar, se encuentra el traslado de la mercancía o del contenedor al buque. Esto amerita trasladar la mercancía del área de almacenaje, en caso dado de que sea una carga general, o el traslado del contenedor desde el patio de contenedores llenos hacia el costado del buque. Y esto amerita una serie de maniobras. Si es contenedor, pues requerimos que la montacarga portacontenedores llenos pueda tomar el contenedor y posicionarlo en la plataforma que lo va a trasladar hasta el costado del barco. Cada una de esas maniobras tiene un determinado costo, y ese costo se lo vamos a imprimir directamente al precio final de nuestro producto, ¿sí? También lo mismo sucede si la mercancía sale del almacén y se consolida en un contenedor para luego ser trasladado al área de llenos. Cada uno de esos movimientos tiene un determinado costo que al final se lo vamos a imprimir al precio final. Una vez que lo trasladamos al buque, al costado del buque, se procede a la estiva o a la carga de la mercancía para llevarla a la bodega del buque o a la cubierta del buque, dependiendo de la posición que le toque. Una vez que ya está establecido ese aseguramiento de los contenedores, el transporte realiza su traslado hacia el puerto de destino o hacia los puertos que les toque llegar. Posteriormente, al arribar al puerto destino, se descarga la mercancía y se realiza el traslado hasta el patio de llenos de importación, perdón. Entonces, esto de alguna manera nos garantiza el que ese proceso de entrega de la mercancía y traslado se pueda establecer. Y aparte, nos enfoca a entender que es un proceso que se tiene que cobrar. Lo vamos a pagar y se tiene que cobrar. Todo esto va a depender de la negociación que tengamos de mercaderías internacionales con el uso de los Incoterms que tengamos, ya sea que hayamos realizado una negociación en FOB y únicamente pagamos la maniobra de carga y todo lo que sea el proceso de consolidación, de movimiento del patio de llenos, de movimiento al costado del buque, que lo vamos a absorber hasta el momento en que el
el contenedor caiga en la cubierta del buque o en la bodega del buque. Ya con eso, ese es nuestro precio final de maniobras y que tiene que ser incluido dentro de nuestro precio final del producto. ¿Ok? Entonces, estas serían las etapas por las que pasaría este manejo de la mercancía en el puerto hacia el buque y en desembarque. Adicionalmente, los servicios marítimos incluyen el traslado de la mercancía desde el muelle de origen hasta el muelle de destino. Sin embargo, adicional a lo anterior, se puede contratar el transporte hasta más allá del muelle de destino, esto es hasta el sitio de reposo o bodega del puerto, o hasta una zona franca o bodega fuera del puerto. En virtud de lo anterior, se presenta a continuación las distintas alternativas de contratación. Filo, Free Liability Out, libre de carga con responsabilidad de descargar. Ok, entonces, vemos que existe diferentes alternativas que nos va a ofrecer el armador o el charter, ¿sí? Al cliente final y me va a decir, bueno, ¿cómo quieres contratar el buque? ¿En qué condiciones? Estas condiciones van a ser explícitas en el contrato de fletamento, en el charter party. Y entonces vamos a entender alguna de estas condiciones y características que nos van a definir un determinado valor en el costo del flete que se acuerde. En este primer caso tenemos la característica del filo, que significa free in, liability out, ¿sí? Libre de carga e incluye la descarga. Es decir, yo te voy a cobrar el flete, pero no te voy a cobrar la carga del producto, del contenedor. Esa la vas a tener que pagar tú, ¿sí? Tú te vas a hacer responsable de la carga para que yo te pueda dar un precio de flete sin incluir esta condición. Entonces, una vez establecida esta situación, la responsabilidad queda sobre el exportador, el que realiza esa primera entrega de la mercancía. Entonces, en el contrato de Charter Party quedaría especificado que el flete es en condiciones de libre de carga y con responsabilidad de descarga. Por otro lado, tenemos la siguiente opción. LIFO, Liability and Free Out, responsable del carga y descarga. FIO. Ok, en este sentido, podemos manejar lo que es la descarga. La descarga es, sí, la descarga no se contempla en el precio del flete, de la tarifa de flete final. ¿Sí? Esa descarga la va a tener que pagar el cliente receptor, el responsable de la mercancía. Únicamente el flete que te van a ofrecer va a incluir la carga y el flete, pero la descarga no. Eso va a venir especificado en el charter party, ¿sí? También existe esta tercera opción. Free and out, libre de carga y descarga. En este caso, el charter o el armador te va a decir, bueno, yo te voy a ofrecer este servicio, pero únicamente te voy a dar el servicio sin maniobra. La maniobra de carga y descarga va a ser responsabilidad tuya como exportador y tu cliente como importador de la mercancía. Ustedes van a tener que pagar la maniobra y yo nada más voy a poner el transporte para trasladar el producto. Esto regularmente se ve en los graneles agrícolas, minerales y líquidos en determinados buques. Ellos no se encargan de la maniobra de carga. Se encarga específicamente la maniobrista. La maniobrista en los puertos va a tener un equipo especializado para poder cargar y descargar esos productos, ¿sí? Ya sea con almejas, ya sea con succionadoras, en fin, depende del tipo de maquinaria y equipo que cuente la maniobrista,
va a dar ese servicio de carga y descarga sin la responsabilidad del buque, ¿sí? Obviamente, un flete en FIOS, pues es más económico que un flete en filo y un flete en LIFO, ¿sí? Esto, pues de alguna manera, puede reducir los costos y podemos manejar un mejor precio si tenemos ese convenio con la maniobrista de que nos puede ofrecer descuentos por volumen o por permanencia o por cliente frecuente, etc. Por último, tenemos uno de los sistemas que no se contempla aquí es el flete en términos de línea. El flete en términos de línea incluye todo, ¿sí? Lo conocemos en el argot de fletes como liner terms o términos de línea, ¿sí? Cuando ustedes vean ese término, liner terms, es que va a incluir la maniobra de carga, traslado y descarga. Está incluido todo dentro del flete. Eso quiere decir que al tú pagar esa mercancía en términos de línea, liner terms, el fletador se compromete a pagar la maniobra de carga y la maniobra de descarga con los maniobristas de los puertos de origen y de destino, ¿sí? Esto se los comento porque quienes no manejan este conocimiento acerca de los términos de contratación de buques, muchas veces el maniobrista, el dueño del barco te ofrece el flete en términos de línea, incluyendo la carga y descarga, y la maniobrista te cobra la carga. Y si tú no conoces que tu contrato está en términos de línea y que tú no tienes que pagar, porque eso lo tiene que pagar la línea naviera, entonces vas a incurrir en un gasto adicional. Si va a ser un contenedor, pues mínimo unos 7,000 pesos. Pero si van a ser 50 contenedores, pues ya ahí hay un volumen de dinero que se malgasta por no tener el conocimiento del tipo de contratación que tengas a la hora del flete. Y esto sucede muy común. Es dinero que se pierde por no entender cómo se va a gestionar este sistema de contratación a la hora de gestionar el flete. Bien, el último sistema es igual que el FIO, pero también no incluye lo que es la estiba o el trincado, ¿sí? Que eso también es importante, ¿sí? Si contratamos o hacemos esta negociación con un flete en condiciones FIOS, debemos de entender que vamos a ser responsables de la carga, de la descarga, de la carga, de la descarga, de la estiba del producto, es decir, en este sentido, por ejemplo, en un contenedor necesitamos una grúa portacontenedores para que pueda estibar la carga, ¿sí? Y necesitamos tener un equipo de trincadores para garantizar que el contenedor quede completamente bien trincado, ¿sí? Regularmente el buque lo ofrece, el trincado, pero también puede no tenerlo y ofrecerlo y te informa, oye, yo no te voy a dar ese servicio, tú tienes que buscar la manera de que quede completamente asegurado esta parte. Entonces, esto, si lo vemos en contenedores, bueno, no es tan común, pero, por ejemplo, en mercancías que necesiten desarrollar un trincado de madera para, por ejemplo, en el caso de la tubería, muchas veces este servicio no lo incluye el barco. Entonces, locales generan toda la estructura de la madera para poder poner las bases para colocar la tubería y que esa tubería no tenga movimiento al momento de embarcarlo. Recuerden que el barco va a estarse moviendo durante toda la travesía y, bueno, puede en un momento dado volcar y los contenedores o la mercancía poderse mover y por consecuencia dañar, ¿no? Entonces debemos de estar bien enterados
de en qué condiciones estamos estableciendo ese contrato, ese convenio de fletamento con la línea naviera y tener la capacidad de decir, ok, ¿qué es lo que estoy pagando? ¿Qué es lo que no estoy pagando? ¿Y qué debo de contemplar en todo el proceso a la hora de la negociación con mi Incoterm entre mi exportador y mi importador? ¿Sí? Como ven, cada vez vamos siendo más específicos porque hay N número de eventos que debemos de controlar. Y mientras mejor conozcamos el esquema, en este sentido de la contratación de los fletes marítimos, pues más hábiles vamos a tener y menos dinero vamos a perder. Vamos a garantizar a nuestro cliente que va a tener la seguridad de que se va a pagar lo que es y no perder dinero por desconocimiento dentro de los sistemas de contratación de flete. Bien, vamos a continuar. FIOS, Free and Out, esto ve, no incluye carga, descarga ni estiva. Las formas de contratación del flete marítimo dependen del término de compraventa internacional que esté pactando el exportador con su comprador en el exterior, ya que hay que complementar las responsabilidades y riesgos de las partes que se determinan en los términos frente a la forma de entrega de la mercancía en puerto de embarque o en puerto de destino. Modalidades de pago de fletes. Entre las modalidades de pago más corrientes se tienen las siguientes. Flete prepagado, prepaid, es la cancelación de los fletes en el momento del embarque de la mercancía o en el momento en que se firma el conocimiento de embarque. Flete por cobrar, PROLAT. Los fletes son cancelados por el comprador en destino, previo acuerdo con el exportador de la mercancía. Flete de retorno, return freight, y es el que paga o se compromete a pagar el exportador cuando la mercancía despachada a un determinado puerto es rechazada a la llegada o cuando se ordena entregar la carga en un puerto diferente al que figura en él. Ok. Estas son algunas de las modalidades de fletes en la cuestión de cómo voy a pagar ese flete. Regularmente tenemos la idea de que el flete tiene que ser prepagado, pero en muchas ocasiones el exportador puede negociar con el importador y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo de alguna manera no voy a pagar el flete. Ese lo vas a pagar tú en cuanto te entregue, en cuanto sea descargada la mercancía del barco. Y entonces entra ese flete por cobrar. Cuando tú quieras sacar la mercancía o el contenedor y se tenga que ir a la naviera te va a decir, ok, este flete no está pagado, tú tienes que cancelarlo, tienes que hacer el pago del flete en el destino para que podamos sacar ese contenedor. Cosa contraria que queda en la modalidad de pago sobre el prepago, es decir, ya está establecido la negociación y se envía el pago directamente al naviero sobre el flete que se va a manejar, ¿sí? También existe ese acuerdo de pago de flete de retorno y esto es cuando las mercancías son rechazadas o no se reciben y tienen que regresar y ese regreso cuesta. Y ese regreso de contenedor o de mercancía muchas veces echada a perder, ¿sí? Cuesta, ¿sí? Entonces, es un acuerdo que se va a tener con el operador, con el transportista, con el owner o charter, para retornar esa mercancía, ¿sí? Y pagarse ese flete de retorno. Entonces, hay diferentes condiciones, diferentes modalidades, y cada una de ellas debemos entenderlo como es parte de los convenios que se tienen en el charter party. Conocimiento de embarque, flete prorrateado, prorate freight, surge de un acuerdo mutuo entre el exportador y el armador. En casos excepcionales, cuando es imposible entregar la carga en el destino final pactado y debe desviarse a otro puerto, se ocasiona un flete proporcional al trayecto adicional. Criterios a considerar en la estructuración y negociación del flete marítimo. Para la fijación y negociación de fletes marítimos, los armadores evalúan una serie de factores para poder formular la tarifa correspondiente al producto. Sin embargo, estos son elementos que indudablemente debe conocer el exportador en el momento de la negociación. Dichos factores son los siguientes.
Ok, entonces, chicos, hay que entender que no nada más es entender que nos van a dar un determinado precio porque ya se le antojó al fletador o al charter darnos un determinado valor, sino que también debemos de entender las características y condiciones que se requieren para el armado de ese flete, ¿sí? Como exportadores o importadores de productos necesitamos conocer cómo se arma, cómo se estructura o qué características debemos de tomar en cuenta para poder definir si ese flete que nos están dando es adecuado o si ese flete que yo quiero obtener entra dentro de lo coherente o no. Y para eso vamos a ver algunas características que necesitamos entender y definir para establecer el valor del flete con las diferentes sumas de las partes que van a integrar el mismo flete. Ok, ahí van, adelante. Ruta. En cada una de las rutas existen tarifas específicas relacionadas con sus características particulares, puertos, tiempo de tránsito, etc. Producto. Para efectos de fijar con precisión una tarifa, los armadores tienen clasificados los productos según su nombre técnico y sus características. Valor comercial. Los fletes para ciertos productos dependen del valor de la mercancía por cada tonelada flete, por lo tanto las tarifas siguen una escala progresiva y ascendente. Relación peso-volumen. Los fletes pueden estar también sujetos al factor de estiba, es decir que dependiendo de esa relación peso-volumen, las tarifas tendrán la misma escala progresiva y ascendente. Ok, entonces, observando esto que nos acaban de comentar, debemos de tomar en consideración diferentes aspectos. En este sentido, el aspecto de las rutas, hay rutas que son más caras, otras rutas que son más económicas por la facilidad, la afluencia, el viaje. Muchas veces si se agarra un buque de retorno, es decir, ese buque llega al puerto, descarga y se puede contratar ahí mismo, el precio del flete puede disminuir porque ese flete no estaba contemplado para la ruta que se gestionó y que se pudo cargar en oportunidad en ese determinado puerto. Entonces, entender las rutas que se van a seguir, los kilómetros que se van a abarcar y regularmente cuál es el promedio de costos por ese tipo de rutas y por ese tipo de líneas navieras, pues esto nos da una garantía de idea del precio que nos pudieran dar sobre el flete marítimo. También el tipo de producto que vamos a manejar. Obviamente, ya lo habíamos comentado en clases anteriores, no es lo mismo manejar un producto perecedero o un producto peligroso a una carga de caja seca que no tenga que tenga un bajo valor o que tenga un valor promedio, pero que no se considere un riesgo y no se considere un problema al momento de que se pueda echar a perder. Entonces, estas características que pueda tener los productos, pues nos van a generar o mayor costo o un menor costo a la hora de estructurar el flete. Por otro lado, teníamos también que lo que veíamos, el valor comercial del producto, ¿sí? Hay productos que, aunque pueden ser muy sencillos, como pinturas artísticas, pues su valor en el mercado global pudiera ser muy elevado. Entonces, al tener ese gran valor, el precio del flete aumenta. Y lo que vimos anteriormente, el peso, la relación peso-volumen también se considera. Si yo pienso que voy a enviar 20 toneladas de un determinado producto, pero resulta que el volumen está en 40, no puedo esperar que el flete me lo estimen en tonelaje, sino en volumen. Entonces, todas esas condiciones debemos de manejarlas adecuadamente. Vamos a continuar. Escala progresiva y ascendente. Tipo de embalaje. Es fundamental conocer la forma como está embalada la mercancía, con el fin de determinar su grado de complejidad para el manipuleo y transporte. Unitarización de la carga. Para la carga paletizada o contenerizada, se cotizan las tarifas correspondientes a la unidad de carga de que se trate, que por lo general son menores debido a su más fácil manejo.
Productos peligrosos. La fijación del flete depende considerablemente del grado de peligrosidad de los productos, el cual se refleja en los recargos aplicados por los estibadores al cargue y descargue de la... Ok, entonces, como habíamos visto, estos factores adicionales que se están incluyendo, como lo mencioné anteriormente, pues tiene que ver también con la facilidad o la dificultad de la manipulación. En este sentido, el tipo de embalaje nos puede decir si la maniobra va a ser sencilla o va a ser difícil. Un producto contenerizado, de alguna manera, tiene la mayor velocidad de descarga, ya que el sistema está diseñado para descargar de manera eficiente y rápida el movimiento de un contenedor. En cambio, si lo que tenemos es granel agrícola, pues vamos a necesitar implementos especiales para poder succionar la mercancía y pueda descargarse rápidamente, o utilizar implementos mecánicos como almejas para poder tomar esa mercancía y poderla irla trasladando. Esto de alguna manera nos dificulta la maniobra y por lo tanto el precio de la maniobra sobre el tipo de estructura mecánica que voy a utilizar me puede encarecer el precio del flete final, ¿sí? Entonces el tipo de embalaje también interesa. También es importante en el momento de la manipulación y esto me puede incrementar o disminuir mi precio de flete. También si los productos vienen unitarizados o no. Si vienen unitarizados, pues vamos a tener mayores ventajas, como lo es el contenedor, que es un sistema unitarizado. Es fácil de manipular, pero si vamos a manejar 2,000 tambos de miel que vienen sin paletizar, pues eso requiere de fuerza física, requiere de maniobra, requiere de una especialización y por lo tanto el precio de la maniobra se eleva respecto tanto a la maniobra como el costo en el flete. ¿Por qué? Porque en el buque, ya quien lo tiene que movilizar es directamente el buque y su tripulación. Si se dificulta esa maniobra, pues obviamente el flete va a elevarse. Y por último, como lo habíamos comentado, productos peligrosos que en cualquier tipo de productos peligrosos que lleven su nomenclatura indicada del grado de peligrosidad o el tipo de peligrosidad, pues se le van a aplicar ciertos recargos por el tipo de mercancía peligrosa que se está manejando. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otros factores que debemos de considerar dentro de nuestra estimación de flete marítimo. Las mercancías. Ejemplos de liquidación de fletes marítimos. Se pretende hacer una exportación de artesanías desde el puerto de Cartagena hasta Hamburgo, Alemania. Embarques. Se trata de 3 pedidos de tamaño diferente. Cotización compañía marítima. Para todos los diferentes despachos es la siguiente. Tarifa por contenedor de 20 pies. $1.400 americanos. Todo incluido, all in. Carga suelta. Los componentes del flete son: tarifa básica, 85 pesos por cada tonelada o metro cúbico, lo que más favorezca al naviero, más un 10% de la tarifa básica como recargo monetario, CAP, más $6 americanos con 50 centavos por tonelada o metro cúbico, la mayor dimensión, como recargo de combustible, BAF. Contratación del flete marítimo. Ok, entonces, para terminar, chicos, vemos aquí un pequeño ejemplo, nada más lo coloqué como una observación acerca de los puntos que nos pudiéramos determinar por el tipo de mercancía que se va a manejar. En el caso de un contenedor, nos está diciendo, bueno, mírate, el contenedor, te voy a ofrecer una tarifa todo incluido, all in. Vamos a escuchar ese término cuando nos determinemos el manejo de contenedores o hagamos una estimación de flete marítimo sobre contenedores específicos. Y nos dicen, bueno, la tarifa que te voy a dar es de $1,400 para el contenedor, indicando el puerto de salida, el puerto de llegada, indicando las fechas en las que se van a realizar y las condiciones en que se deben de tener ese contenedor. Sin embargo, si de alguna manera lo que voy a manejar es carga suelta, pues obviamente el fletador te va a dar una tarifa determinada
por el tipo de producto que se tenga. En este caso vamos a hablar de un consolidador, el cual va a consolidar la carga suelta. Y entonces te va a decir, bueno, te voy a cobrar $85 por tonelada o metro cúbico, ¿sí? Ese va a ser mi precio. Si tú traes un producto que pese 10 toneladas y sea de un volumen de 5 metros cúbicos, pues te voy a cobrar esos $85 por los 10, por las 10 toneladas, ¿sí? Porque es el mayor peso y no en volumen, ¿ok? Entonces ya tendríamos que pagaríamos una tarifa de $850 por ese producto dentro del contenedor. Bueno, pero aparte, estos contenedores van a tener un recargo adicional, en este caso por el CAF, es decir, un recargo por el cambio monetario entre los lugares que van en donde se recibe y el lugar donde se entrega, ¿sí? En este sentido va a ser un 10% adicional a la tarifa básica, ¿sí? Ya está estipulado por contenedor. Si este contenedor me cuesta $1,400 el flete, le voy a tener que añadir el 10%, o sea, $140 más por ese recargo monetario, ¿sí? Lo mismo en la tarifa básica de la carga suelta en un contenedor consolidado, tendríamos que sería $850 por toda la mercancía, esas 10 toneladas, multiplicado por el 10% de la tarifa básica. En este caso, estamos estableciendo que ese valor sería de $85 en total. Serían 850 más $85. Y en los dos casos tendríamos un recargo de $6.50 por tonelada respecto a los gastos de búnker, ¿sí? Es decir, los gastos complementarios del combustible. Y de esta manera, entendiendo los diferentes sistemas y recargos o descuentos que se puedan tener, pues podemos tener una definición de una cotización de tarifa de flete marítimo integrado. Y esto nos apertura a una visión global para poder tener el control de ese proceso específico que es la contratación del flete marítimo. Chicos, hasta este momento, ¿alguna duda? Todo bien, maestro. Perfecto, perfecto, Edith. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Voy a integrarles en esta plataforma algunos problemitas para determinar el factor de estiva y unos pequeños problemitas sobre liquidación de fletes, incluyendo algunos factores como los que hemos visto. Les voy a poner un ejemplo y les voy a encargar que ustedes hagan algunas prácticas sobre la liquidación de fletes con distintos tipos de productos, graneles agrícolas, minerales, líquidos, carga general, contenedores, etcétera. Y ustedes pueden tener una visión global de del desarrollo de estos cálculos que se requieren. Muy bien, chicos, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, en este momento terminamos. Profe, una pregunta. ¿Nos va a compartir las diapositivas? Ya están en la plataforma, ya están okay. subidas, ¿sí? Ya están subidas, ya las pueden ver. Subí 5 videos, ahorita los que vimos fueron 3, subí 5, ahorita realmente como ha sido bastante información, no los quiero saturar porque sí, realmente vale la pena esta información, pero de alguna manera ya tienen los complementarios. Yo les sugiero que vean los 5 videos que de alguna manera también se abarca la parte de la cadena de suministro involucrando la contratación del transporte marítimo
y los seguros de corte internacional, qué condiciones hay, cuáles son los seguros, etcétera, ¿sí? Con base en esto, yo les voy a establecer una serie de problemas que hay que resolver, muy sencillos, pero que les van a dar una visión más completa acerca de esta estructuración de fletes y que los vamos a estar utilizando en esa visión global de la geografía comercial de nuestros productos. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Sí, profe, todo bien. Gracias. Perfecto. Hasta luego. Bueno, chicos, entonces, en esta semana les estoy subiendo la información y pues los veo la siguiente semana. Creo que ya nos quedan 2 semanas, así que vamos a tratar de trabajar en esta semana para terminar los problemas que les voy a encargar y la siguiente semana ya definimos cuál va a ser el trabajo final que vamos a entregar y con eso concluimos. Voy a tratar también de complementar todo lo que ha quedado pendiente, irles subiendo también todos los videos de cada una de las secciones que nos faltó madurar, que nos faltó ver, para que ustedes puedan tener la información completa. Independientemente de que hayamos tenido o no la clase, yo les voy a subir la información para que ustedes la tengan y la consulten en cualquier momento. ¿Ok? Ok, maestro, Ok, profe, perfecto. muchas gracias. Bueno, entonces, Sí, profe. pues gracias a ustedes, chicos. Les mando un fuerte abrazo. En verdad los extraño. Yo espero pronto verlos. Cuídense mucho. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe. Que pasen